Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Un hijo representa el motor principal de la familia. Un vínculo inseparable que une a todo progenitor con su descendiente. Para la sociedad, una madre es el centro del hogar. Tanto que si en la casa viven mamá y papá, cuando vas a visitarlos dices, yo no digo, voy a la casa de mis padres, voy a la casa de mi mamá, la habitación de mi mamá. O sea que la madre, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de contención, desde el punto de vista emocional, la madre es la que se considera que es la que tiene que ser la portadora, la que garantice pues el sustento emocional, también muchas veces el económico. O sea que estamos hablando de una sociedad matricentrada. Venezuela se ha convertido en un país de madres que están enterrando a sus hijos, bien producto de la violencia callejera o institucional. El luto de una madre es precisamente hacer en primera persona a esa persona la que tiene el sufrimiento como víctima ante el sistema de justicia. La justicia selectiva es ese minúsculo número de casos que logran alcanzar justicia por la notoriedad y el impacto social que causó. La justicia selectiva es ese minúsculo 2% de casos que logran una condena. Bueno, yo lo que quiero es justicia, porque el caso de mi hijo ya tiene 5 años y 4 meses. Y hasta la fecha no ha habido ningún resultado, o sea, no hay ningún detenido, ningún imputado. El caso está completamente en el olvido. No hay respuesta. De verdad, continúo esperando. Continúo esperando a 11 años, mi caso todavía sigue en investigación, en fase de investigación. Mi hijo no había matado, porque tengo la certeza que mi hijo no había matado, no había robado. Mi hijo no le había hecho nunca daño a nadie, era una persona súper amorosa, era un buen hijo, era un buen muchacho. Iba a ingresar, incluso iba a ingresar a la UCB. He tratado de sobrevivir por mi hijo, mi nieto, mis hermanas y mi papá y toda mi familia, de verdad. Por eso es que estoy tratando de sobrevivir y no es fácil, de verdad que no es fácil. Y estar aquí dando testimonio es triste. El dolor que ocasiona la pérdida de un hijo en manos de la violencia no se supera con el tiempo. Se aprende a vivir con la tragedia, se arrastra para siempre la impotencia y ese sufrimiento solo lo puede sentir una madre. Hoy nuestro programa va dedicado al luto que embarga al pilar fundamental de la familia cuando se le arrebata sin explicación su más preciado regalo de vida. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. La siguiente historia es la de Dar Wilson Aramis Sequera Sánchez, de 20 años, joven asesinado el 11 de junio del año 2013 en el Valle. Yo salí a buscar a los niños al colegio y pasé llave y salí. Al regreso veo que la calle está alborotada, está la gente en la calle. Y una vecina me dice, están metidos en tu casa. Yo dije, ¿en mi casa? Pero es que en mi casa, ¿qué hacen en mi casa si en mi casa no hay delincuentes y mi casa quedó cerrada? Una visita inesperada y forzosa tuvo la policía en su casa. La sorpresa cuando llego a mi casa es que encuentro a los funcionarios dentro de la casa, 2 en la computadora, 2 en la cocina y 2 en el cuarto. Y tenían los documentos de mis hijos en la computadora y estaban humeando dentro de la computadora.
tenían los documentos de la universidad, tenían carnet, tenían todos en la mano. En vista de la desesperación y la incertidumbre, se dirigió a la fiscalía. Me voy a fiscalía. Le digo, mire, violentaron mi domicilio, hicieron esto y lo otro. Entonces el fiscal me mandó a hacer las diligencias, las hice. Ok, perfecto. Vuelven otra vez. Cuando vuelven otra vez con lo mismo, pero llegan más fuerte. La segunda visita tuvo consecuencias irreparables. Estábamos durmiendo ese 11 de junio, como a las 9 de la mañana. Siento como que están tumbando la puerta y me levanto asustada. Mi hijo, el que me mataron, Sequeras Darguson, estaba al lado mío, mi hija de 11 años, estaba mi esposo en otro lado. Y yo tenía un paño por aquí y abro la puerta corriendo y digo, ¿qué está pasando? Cuando abro la puerta, un funcionario, todo vestido de negro, con la cara tapada, me apunta con un arma larga y yo me quedo así. Y yo no sabía si correr, gritar, o sea, yo me quedé así viéndole la cara y él, no te muevas, me decía. El miedo invadió la vida de Aracelis y sus hijos. En ese momento mi hijo se levantó corriendo, se levanta mi hija de 11 años, los dos se agarraron y se fueron por las escaleras corriendo al tercer piso. Cuando se van al tercer piso, que la pared da ras con otra casa, en esa parte se asoma, se ve hacia abajo, hacia el frente. Estábamos rodeados totalmente, como que si el muchacho, nosotros éramos narcotraficantes, éramos terroristas, éramos, yo no sé qué tipo de personas para tantos efectivos, tantos policías, nos tenían rodeados. Yo decía, pero, o sea, ¿qué está pasando? Se montaron en una escalera, la muchacha de 11 años se quedó parada allí, pero me dice que su hermano saltó con la otra casa que queda y se resguardó en una cuneta que estaba allí. Allí ellos lo mataron. Cuentan testigos que él levantó las manos y dijo, yo le entrego todo lo que tengo, pero por favor no me maten, no me maten. Él nada más se fue con un pantaloncito, no tenía zapatos ni camisa porque estaba durmiendo. Ellos igualito lo mataron. Lo habían amenazado y acusado de ser delincuente. Sin embargo, el joven confesó antes de ser asesinado que su único pecado había sido haber discutido con una mujer de la zona que tenía conexión con funcionarios. Mi hijo, esa noche estábamos sentados en la cama, yo jamás me imaginé que en la mañana lo iban a matar. Esa noche yo le digo, ¿qué estará pasando? Que nos están, esa persecución que tienen esos funcionarios con nosotros. ¿Qué me puedes tú decir de eso? Y él me dice, mamá, mira, yo discutí con una mujer muy cercana y esa mujer la he visto con vínculo con funcionarios. Nunca explicó las causas. Sus padres lo habían sacado del barrio para protegerlo, al igual que a sus hermanos. He insistido en esa investigación, pero hasta ahora nada arroja nada. O sea, no tengo en las manos algo que diga, matan a tu hijo por esto y por esto. No hay nada que me diga el por qué mataron a mi hijo y esta es la lucha que tengo. Aclarar y limpiar el nombre de mi hijo. Estás viendo Rostros del Crimen. La pérdida de un hijo en manos de la violencia es una realidad que viven muchas madres en el país. La psicóloga social María Méndez nos orienta sobre este proceso del dolor, que además padecen muchas de nuestras invitadas. Ahora, bueno, no tienes el hijo mayor que perdiste, por ejemplo, y entonces allí hay que reposicionar, recolocar a la persona en los afectos de la familia en un lugar distinto. El amor no se va. Esa persona sigue teniendo significado en la familia como parte del sistema familiar. Sin embargo, el amor es distinto. El duelo requiere de un trabajo en donde me comprometo a estar bien, donde me comprometo a lo mejor a permitir que mi familia esté bien a pesar de que si se perdió mi hijo, que el resto de mis hijos no queden abandonados o que mi pareja tampoco quede abandonada, porque con que se vaya un ser querido no quiere decir que yo también me fui. ¿Qué significa una madre para la sociedad? Nuestros periodistas nos dan la respuesta. Yo creo que la madre es
el elemento cohesionador por excelencia de una familia. Y lo es aquí, lo es en cualquier continente. La madre es el elemento más vinculante que tienen los parientes, los hijos, los abuelos, los tíos. En torno a la mujer y a la madre es donde se cohesiona la familia. Yo creo que además de todo eso, Venezuela tiene una particularidad y es que es una sociedad matriarcal. Es una sociedad en la que la familia tiene una madre como figura principal y el padre es rotativo. Entonces eso hace que la figura de la madre cohesione, como dices tú, pero además sea una figura fundamentalmente fuerte. Imagínate tú ese momento de luto de la madre. Un elemento cohesionador, vinculante, emotivo como es la madre, que esa madre se encuentre en luto, que se encuentre triste. Eso permea, por supuesto, todos los sentimientos de una familia. Cuando entra en luto una madre, se rompe automáticamente la ley de la vida, que es que los hijos deberían enterrar a los padres. Y aquí es al revés. Y eso es tan doloroso, porque no quisiéramos imaginarnos a nuestras madres sufriendo por la muerte de nosotros como hijos, ciertamente. Pero en el transcurso de muchos años, y Soliet sabe que es así, y lo hemos vivido, hemos compartido con madres en luto, y es sentir un dolor inmenso, porque primero, no te puedes colocar en sus zapatos, logras comprender un poco, pero el dolor que siente una madre no es el mismo dolor que puede sentir un hijo. Claro, todos hemos compartido esas experiencias, bien profesionales o personales, pero todos hemos visto madres que pierden hijos, y es una de las experiencias humanas más dramáticas. Sobre todo porque al ser la madre una figura tan importante en Venezuela, al ella quebrarse se quiebra la familia entera. Entonces ese luto ya no es solo de la madre, es también de los hermanos. Permea, exactamente como bien lo has dicho, permea a toda la familia. Al quebrarse una madre en Venezuela por el luto o el duelo que esté viviendo, por el hijo perdido, se quiebra la familia entera porque no está la figura paterna que ponga el hombro para ayudarla. La tristeza de la madre es la tristeza de todos. Hoy presentamos el caso de Carlos Alberto Mora, de 19 años, asesinado el 17 de julio del año 2006 en Antímano. Bueno, empezando la historia, ¿verdad? En el 99 me mudé al estado Sucre para salvarle la vida a mis hijos. En el 2005 regreso. Carlos Alberto se vino, ¿verdad?, para estudiar criminalística. En la carrera que escogió, él se inscribió para estudiar esto y también se inscribió en Polisucre. Él estaba en ese trayecto mientras que esperaba que lo llamaran. ¿Qué ocurrió con Carlos Alberto? Mi hijo sale a las 10 de la mañana, sube y a los 5 minutos van subiendo funcionarios de la Policía Metropolitana, quienes ya se encontraban en el sector haciendo un recorrido. Mi hija me dice, mami, ¿viste los funcionarios que van? Yo los observo, ¿verdad? Y observo que se están desplegando por la zona, por la parte de arriba de mi casa. Yo de verdad, ni pendiente. Mi hijo hizo la llamada a Polisucre durante 4 minutos. Mientras mi hijo estaba haciendo la llamada a Polisucre, ya estaba rodeada la casa, una casa vecina, donde mi hijo, no tengo la certeza si mi hijo entró a esa casa, lo invitaron a entrar a esa casa o lo detuvieron. Realmente yo no tengo la certeza. Luego yo de buscarlo 4 horas, ¿verdad? Nada que encontraba. Incertidumbre, dolor y temor fueron los sentimientos de esta madre al no saber nada de su hijo. Ya para la 1 empieza un fuerte tiroteo, eso eran disparos y disparos y disparos de su metralleta, de revólver. Yo me asomo por la puerta, por la ventana de mi casa y observo varios funcionarios disparando al aire, un helicóptero frente a la vivienda, ¿verdad?, con varios funcionarios apuntando con su metralleta a la casa. Luego escucho un grito de una señora que dice, no los maten, no los maten. Pasan unos minutos, escucho el último disparo y es cuando escucho el grito de mi hijo. Mi hijo dice, no. Y yo me da una crisis de nervio, ¿verdad? Y salgo, me da una crisis de nervio, agarro a mis 2 niños que estaban pequeños, 8 y 10 años,
los encierro en un baño y le digo, quédense aquí que ya vengo. Mi hija me decía, mami, busca a Carlito, mami, busca a Carlito. Un joven con un sueño, ser funcionario. Su meta fue frustrada en manos de sus ídolos. Carlos Alberto no se merecía la muerte. Carlos Alberto se vino a estudiar, a prepararse para seguir siendo una mejor persona. No para que este funcionario, porque se siente un dios, haya arremetido contra mi hijo. Mi hijo de verdad se vino con un sueño y estos funcionarios, estos asesinos disfrazados de funcionarios, acabaron con su vida. Un hombre fue testigo cuando al muchacho lo metieron a una casa y allí lo mantuvieron hasta dispararle. La madre escuchó los disparos porque fue a 2 casas de la suya. Finalmente, los policías simularon un enfrentamiento. La doctora Mónica Fernández nos habla sobre la realidad que esconden estas lamentables tragedias. Decirle a una madre que tenga paciencia, que sea fuerte, que el proceso se retarda, que el traslado no llega, que las pruebas pueden en un momento dado estar viciadas o no, o que lo que ella está buscando quizá no llegue nunca, que es poderle ver el rostro o individualizar a la persona que le quitó a lo más valioso que tiene una madre, que sin duda es su hijo. Es muy complicado, ¿no? Porque entonces tienes que tratar de humanizar el sistema de justicia, que como te decía ya viene deshumanizado. Y para el sistema ya la víctima pasa a ser algo cotidiano, algo normal. ¿Cómo se le llama a una madre cuando pierde a su hijo? Oscar Misles, fundador de SECODAP, nos aclara esta incógnita. No hay un calificativo para la madre que pierde un hijo. Cuando una pareja pierde, la pareja queda viudo. Cuando el niño pierde, la madre queda huérfano. ¿Pero cómo se llama la madre que pierde un hijo? Es una huérfana. No tiene nombre. Y no tiene nombre por ese dolor que no se puede definir. Es tanto el sentir que no se puede decir pues todo lo que significa en toda su magnitud. Estás viendo Rostros del Crimen. La ausencia de un hijo cambia rotundamente la vida de una madre. Este luto no caduca. El luto es la parte más sombría cuando el dolor nos arropa, cuando el dolor hace que la pérdida se pierde el sentido muchas veces de la vida. El luto hace que tú de repente te empiezas a hacer preguntas que no te haces cotidianamente. El luto no solamente va en la forma en que te vistes, sino también la forma en que te comportas. Es una transición, es un duelo. Luto es igual a duelo. Y los duelos duelen, y los duelos necesitan transiciones para poderse superar. El duelo es un trabajo. El duelo no es algo que pasa solo. Así como el proceso de ser personas con un carácter formado, que tenga, digamos, una serie de aspectos, incluso a nivel profesional, es un trabajo interior, un trabajo hasta de negociación con uno mismo, porque significa que el amor se transforma, ya no tienes a lo mejor a la persona que sigues amando en tu corazón, ya no está, pero ese amor no se pierde. Ese amor tiene una pausa y una ausencia que tú tienes que procesar incluso en lo espiritual. La siguiente historia es protagonizada por Billy Daniel Mascoveto Molina, un joven cirujano dedicado a las comunidades más desprotegidas del país. Mi hijo era médico cirujano y trabajaba en Barlovento, Estado Miranda, como médico residente en el ambulatorio Aguas Claras y era director de salud de los distritos 5 y 6 del eje de Barlovento. Él era un joven de 29 años, recién graduado, porque él se graduó en el 2010, empezó a hacer su rural en el 2011, a trabajar con las comunidades, a prestarle un servicio a todo ese sector que está desasistido totalmente
de las autoridades de la región. En su caso, todavía reina la impunidad. El día que lo mataron, el joven médico cirujano y director de los distritos sanitarios 5 y 6 de Barlovento iba en una camioneta del Ministerio de Salud con una compañera de trabajo. Me asesinan a mi hijo con un tiro en la cabeza. Yo estoy en mi casa, me llegan a las 4 de la mañana, me llegó tocando el timbre la que era novia de él, acompañante de él y el jefe de él y otras personalidades del Ministerio de Salud. Llegaron todos a mi casa y personas de Barlovento. Y me dice, perdimos a su hijo. Y yo le digo, ¿cómo que perdimos a mi hijo? O sea, ¿qué pasó? Me dice, no, que íbamos en la camioneta que fue asignada por el Ministerio de Salud, y entra un tiro, una bala por el vidrio del copiloto y le da el tiro a mi hijo en la cabeza. Maritza se devastó ante la fatal noticia de la muerte de su hijo. Yo perdí el conocimiento porque yo decía, no, esto no es verdad, esto tiene que ser un sueño, esto es mentira, porque eso fue una cosa horrible. O sea, yo me acuerdo de aquel momento y es como que lo estuviera viviendo ahorita. Y me despierto, pero empecé a recordar que era lo que ella me estaba diciendo, y cuando miré a mi alrededor vi aquel poco de gente y yo estaba sola con mi hija y me sentí como miedo. Yo dije, nada, yo voy a tener que quedarme tranquila porque no sé qué es lo que está pasando aquí. A esta madre la invade la incertidumbre. Para ella existe una presunta culpable. Ella dice que entró la bala por el vidrio copiloto, le dio el tiro en la cabeza a él perdió el control del vehículo y cayó al río Tuy. Un río que su corriente es bastante fuerte. Y cayeron allí y entonces ella cae con él en el vehículo y ella supuestamente ella lo saca del agua. Y mi hijo era alto, gordito, y ella más o menos chiquita y delgadita. ¿Cómo ella lo saca de ahí? O sea, no entiendo. Yo le dije a ella, pero ¿cómo tú hiciste? O sea, no entiendo cómo lo sacaste de ahí, con un tiro en la cabeza, cae en el agua. O sea, no comprendo. Entonces ella empezó a decirme, no sé, no vi nada, no sé, y se puso toda nerviosa y me dijo, bueno, yo me voy. Pero yo me quedé con la duda de cómo fueron las cosas realmente. Sus familiares creen que el hecho no fue como lo describieron, que entró una bala por la ventana cuando él iba en la vía. Están seguros de que hay un trasfondo, porque el médico había denunciado corrupción en el organismo. Y me entero que ella lo amarró a un palo, supuestamente para buscar ayuda. Pero entonces yo digo, lo amarraste a un palo, pero lo dejaste cerca del río como para que se lo llevara al río. Gracias a Dios, pasó una persona por allí y lo sacó cuando ya tenía el agua casi en la cabeza. Se lo llevan los bomberos para pronto socorro, le prestan la primera ayuda, mi hijo estaba vivo, entonces lo trasladan desde Barlovento hasta el Llanito. Un trayecto que me pareció bastante largo para una persona que tenía un tiro en la cabeza. Todas esas cosas oscuras que en mi cabeza no están claras todavía. El por qué le quitaron la vida a mi hijo. Toda esa negligencia que yo vi en el traslado, falta de humanismo de parte de sus mismos compañeros. Ella puede olvidar, puede perdonar o puede no, puede tener sed de venganza. Y por otro lado está la búsqueda de la justicia, que en definitiva es la verdad, porque no siempre es lo que ella consigue. Por lo tanto, si consigue tarde la verdad, su proceso de perdón o de olvido, o su sistema de principios y valores, o su filosofía de vida puede ser alterada por la inhumanización del sistema. Porque él era un médico, él salvaba vidas y él no quitaba vidas. Y yo le pido voy a las autoridades a exigir justicia, porque lo que quiero es justicia. Porque a una persona no le pueden quitar la vida así y jugar al olvido, porque ellos están jugando al olvido con mi caso. Ya tiene 5 años, 4 meses y todavía no veo respuestas de nada. La víctima necesita no solo justicia oportuna, sino la justicia que sustenta el Estado de Derecho.
Ahí es cuando sí yo haría la crítica de nos importa muy poco la respuesta del sistema y al mismo sistema le comienza a importar poco porque es tanto y tan común el homicidio como causa de muerte. Cuando revisas los anuarios de mortalidad de Venezuela, Venezuela es un país enfermo de inseguridad. Él era mi hijo mayor. Todos los hijos, yo amo a mis 3 hijos porque ese es el motor de mi vida. Pero cuando te quitan un hijo, te quitan la vida. Te arrancan el alma, el vientre. Ya todo se cambia. Vivo por mis hijos, por los que tengo aquí, pero también vivo por encontrar justicia por él, porque no es justo lo que le hicieron a él. Estás viendo Rostros del Crimen. Cuando la pérdida de un hijo es por culpa de la violencia, el dolor es inmedible e incluso insuperable. Es un dolor callado, un dolor que va a depender de la historia personal, de la forma en que murió el hijo. Si fue asesinado, todavía es un duelo mucho más, con mucha rabia, mucha frustración, mucha impotencia. Entonces eso va a depender de las circunstancias en que la persona perdió la vida y si fue por hechos violentos, el dolor es indecible, no tiene palabras para poderse definir. Nadie espera que otro se vaya así abruptamente, y en especial, por ejemplo, el caso de las madres que pierden hijos por inseguridad o por otras razones que igualmente son inesperadas. Entonces allí tendríamos como esa demanda de un pedido de explicación quizás de parte de la familia, no solo de la madre, sino de la familia en general. Bueno, hasta cuándo esta situación que nos está quitando a los seres queridos, ya sea el hijo que perdió o posibles riesgos a otras personas de la familia o quizás riesgos en la comunidad. Entonces es más bien, yo creo que una pregunta a hacernos todos como sociedad. Nuestro siguiente caso es el de Nelson Enrique García Oropesa, de 20 años, asesinado el 29 de enero del año 2016 en Caricuao. Es mi primer hijo, tengo 2 hijos, de 20 años Nelson y mi otro hijo Gonzalo de 19 años. Él era estudiante, era bachiller, ya se había graduado, estaba estudiando en la Universidad del Cuán. Antes de eso estaba estudiando en Aprendiz INSE, ya se había graduado, asistente administrativo. Estaba ya en la universidad, como les comenté. Y bueno, yo lo que pido de verdad que me hagan justicia para mi hijo, porque de verdad que él era un muchacho, no merecía esa forma de morir, no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en ese piso 6. ¿Cómo se dieron los hechos? No se sabe en qué momento ni cómo lo pidieron, lo solicitaron, no sabemos en el momento de que eso pasa, porque nunca de los 53 años que yo tengo viviendo ahí en Residencia Juventud, nunca había pasado, ni en Caricuao tampoco había pasado nada de eso. Trancaron los ascensores, no dejaron ni salir ni entrar personas al edificio. Entran ellos y así como entran, van de piso en piso. En el piso 9 se meten en los apartamentos. El joven estaba en su apartamento cuando le tocaron y abrió. Cuando llegan al piso 4, tocan la puerta. Nada más, para entrar al pasillo del piso 4 hay 2 rejas. La principal no le hacen nada a esa reja. A la segunda puerta, que es mi casa, lo que hacen es con una mandarria, la tumban, destrozan la puerta. Aparte que destrozan la puerta, entran al apartamento. Mi hijo
en ese momento se estaba comunicando con mi sobrina que él se iba a entregar, que no tenía nada que temer a las autoridades porque él no tenía ninguna solicitud de aprehensión. Resulta de que lo dejan por bastante rato hablando con él, en conversación, la cual se escuchan 2 detonaciones, uno en el pecho, en el tórax, y uno en la cabeza. Entonces, en la cual ellos dicen que fue un enfrentamiento. Lanzan 2 tiros a la pared de mi casa, la cual ellos antes de hacer todo ese desastre, que me matan a mi hijo, me roban plata que tenía en efectivo, me roban documentos, me roban celulares. Ese día le dispararon en el pecho. Vecinos lo habían señalado como delincuente y los funcionarios le dispararon, finalmente simulando otro enfrentamiento. Ellos no deberían de llegar a ningún apartamento, ninguna casa de buena familia con esa actitud. Yo les pido de verdad que tomen una conciencia, que tomen conciencia antes de ir a destruir algún apartamento y antes de ir a destruir una familia, porque de verdad que me cambió la vida por completo. La muerte de un hijo genera cambios impensables. Cuando una madre pierde un hijo, ese luto es prolongado, es un luto más fuerte, porque no vas a comparar nunca el dolor de perder a un hijo como perder a cualquier familiar común, independientemente, porque una de las leyes es que un hijo es la sangre de tu sangre, es carne de tu carne. Entonces, por eso ese dolor y ese luto de una madre se prolonga tanto al punto de ser un dolor casi que incalculable, un dolor tan puntual que es difícil de experimentar nosotros como hombres. Y la madre venezolana, lamentablemente, por el índice de criminalidad que estamos viviendo, no solamente vive un solo luto o un solo duelo. Muchas madres venezolanas viven varios, porque a muchas madres no solo le matan un hijo, sino que le matan varios. Yo creo que la madre venezolana es una madre aguerrida, ¿no? Sobre todo por sentir ese luto multiplicado. Hemos escrito historias, hemos vivido experiencias muy amargas de madres que han perdido muchos hijos. Y ver la entereza con que se paran y tratan de alivianar un poco ese dolor y dar unas declaraciones es admirable. Creo que la mujer venezolana, más allá de estar muy dolida o muy golpeada por la criminalidad, creo que representa esa figura de estructura familiar que todos quisiéramos tener. Y todas las madres que están vivas ahorita, quienes no tenemos la fortuna de tener a nuestras madres vivas, que ver en ese espejo esa madre que por supuesto ha sufrido muchísimo por un dolor de una pérdida, pero que tú la puedes ver con la frente en alto, luchando no solamente por los hijos que perdieron, sino por los nietos que le quedaron en muchas oportunidades y que para ellos es el pilar fundamental de su vida. Estás viendo Rostros del Crimen. ¿Existe indiferencia ante la muerte de tantos jóvenes y el sufrimiento de sus madres? Mira, eso pasa siempre y cuando la pérdida no tenga que ver contigo, no sea un familiar, no sea un hijo. Pero se va haciendo cotidiano el hecho de tener y leer las noticias y enterarse que cada vez son más las personas que mueren producto de la violencia. Entonces, sería grave decir que nos estamos acostumbrando, pero es una realidad. Lo estamos asumiendo como parte de lo posible, de lo factible, de lo que puede suceder. Siempre esta percepción cambia cuando es un familiar, cuando es un hijo, cuando es un hermano, cuando es un padre. ¿Cuáles son los índices de muertes de jóvenes en Venezuela? Tan solo entre abril y junio de 2017 hubo 14 fallecimientos de adolescentes en el contexto de protestas políticas en el país. Esto según un informe de Secodap. Al cierre de 2016, en Venezuela se produjeron más de 27.000 homicidios, lo que podría equivaler a la misma cantidad de madres con un hijo menos. Las madres en luto de Venezuela son una muestra de pesar
de aquella escena de la piedad de Miguel Ángel. Recordemos que la Virgen María sostiene en sus piernas a su Hijo Jesús cuando lo bajan de la cruz. Ese es el mismo dolor que hoy acompaña a las madres de nuestro país. Nuestros especialistas le regalan una invitación al país. Yo la invitación que le hago a la sociedad venezolana es que no naturalicemos la muerte y mucho menos la muerte violenta. Que sintamos que cualquiera de esos seres que pierden la vida hubiese podido ser un hijo, un familiar, un hermano. Que tenemos que exigir que la justicia se haga vida, que la ley se haga vida. Tenemos que conocer los mecanismos, que tenemos que acompañar y ser mucho más empático con el otro, ser mucho más compasivo con el otro, sobre todo con el que sufre y con el que está solo. Y entender que una sociedad debe apostar a la vida y no resignarse a la muerte. Venezuela tiene que crecer mucho desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Primero abrazarse del concepto de justicia y de derechos humanos, que creo que sentimos siempre que es algo prestado, ¿no? Hay que arropar como familia a las personas que pierden un familiar, sobre todo en circunstancias como las que últimamente hemos tenido, las pérdidas de jóvenes. Creo que la sociedad tiene el deber de arropar a sus madres, a sus familias que han perdido jóvenes, y entonces analizar en conjunto qué ha pasado y ofrecer, por supuesto, la solidaridad y, por supuesto, analizar juntos qué aprendemos de eso. Ahí hay grandes cosas que ver, ¿no? Entonces hay que trabajar en la construcción de un país del medio, donde a pesar de nuestras diferencias, no seamos todos víctimas de la violación de nuestros derechos humanos. Porque al final, y ahí hay una comparación importante, la madre que llora a su hijo porque lo ha perdido en manos de la delincuencia, es la misma venezolana o el mismo venezolano que llora porque ha perdido su Estado de Derecho o porque ha perdido ese acceso como derecho humano a la justicia. Y ahí definitivamente cabemos todos. Estas madres han afrontado la dura y difícil realidad de perder un hijo por causa de la violencia. Hoy le dejan un mensaje al país entero. Esto es muy fuerte, es muy duro y muy difícil, pero uno tiene que seguir luchando e insistir en buscar la justicia. Porque mientras ellas se queden calladas por miedo o porque voy a dejar eso así, otra familia va a sufrir un dolor peor que este. Le pido a las madres que aún no han denunciado, que denuncien. Que, ok, tu hijo de repente estaba metido en algo. Los derechos humanos no prescriben. Los derechos humanos es para todos. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, nadie. Hay que estar allí y insistir hasta encontrar la justicia. Porque es la única manera de nosotros tener un poquito de paz. Porque ya eso no nos va a devolver a nuestros hijos. Pero sí saber que esas personas no les van a volver a hacer daño a otros. Porque mientras ellos estén en la calle, ellos se van a sentir fortalecidos y guapos y apoyados y van a seguir matando. Porque nadie les pone un parado. No han recibido una lección de que ellos no tienen por qué andar quitándole la vida a seres inocentes. Porque no tienen derecho a quitarle la vida a nadie. No importa que pasen unos años, pero que uno tiene que denunciar. El deber ser es denunciar a estos psicópatas, porque yo lo llamo psicópatas, en la forma como asesinan a una persona. No tienen sangre en las venas para asesinar a una persona. Y a los fiscales y a los jueces yo les diría a ellos, en este mundo estamos todos. Y que un asesino que ellos dejen suelto, el día de mañana les puede tocar también a sus hijos, a su familia. Que piensen en un momento en la clase de personas que ellos están dejando afuera. Yo les pediría a esas madres, y yo también madre todavía, y con mi nieto y mi sobrino y mi hijo, que no dejen no se decaigan, que sigan adelante, que sigan de verdad luchando, porque no es fácil. Y bueno, y pedirle a Dios que te dé esta fuerza para llevar este dolor. Nuestros periodistas comparten sus conclusiones.
¿Cómo no va a haber justicia selectiva si el presupuesto asignado al Poder Judicial, según advirtieron expertos de acceso a la justicia, es menos de la mitad que el asignado en 2001? Venezuela tiene un déficit de más de 20.000 funcionarios dedicados y activos a labores preventivas y tiene un déficit de más de 30.000 efectivos dedicados a la investigación criminal. Si esta brecha no comienza a reducirse, seguiremos percibiendo que el duelo de unas madres es más importante que el de otras y seguiremos entendiendo la criminalidad como un punto de honor político y no como un problema de salud pública. Y todo eso lamentablemente nos afianza como una sociedad sectaria, excluyente y completamente inapropiada. Venezuela tiene que replantearse los sentimientos como país. Hace falta rescatar el valor, entre otros, de la misericordia. La misericordia no es una palabra reservada para los religiosos. La misericordia es un sentimiento que permite identificarse con aquel que sufre y que hace falta practicar con urgencia en estos días de dolor de las madres venezolanas. Difícil es dar una palabra de aliento cuando no hay receta que cure el dolor del alma. Un dolor que desgarra y hace que una mujer grite al punto de asemejar los dolores del parto. La pérdida de un hijo lleva a que la madre manifieste un dolor atemorizante porque pide justicia, reclama explicaciones y es capaz de clamar venganza. A las madres que tuvimos hoy y a aquellas que nos ven, nuestras sinceras palabras de aliento ante irremediable pérdida. Ustedes no están solas, tienen desde el cielo a un ser que las guía en este camino difícil de transitar. Para cualquier madre, la pérdida de un hijo es un dolor irreparable, una carga con la cual se tiene que aprender a vivir. Cuando la violencia marca la vida, la impotencia se suma al sufrimiento. La sed de justicia se vuelve un calvario en países donde la impunidad es algo cotidiano. Puede cualquier caso quedar en el olvido para la justicia, pero para una madre, jamás. #RostrosDLC es nuestra etiqueta en redes sociales para sus comentarios. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta personal en Twitter, @LuisOlavarrieta en Instagram, OlavarrietaLuis, la cuenta del canal. En todas sus plataformas digitales, @Tele20TV. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.